Y como comienza este versículo, bienaventurados los pobres en espíritu, no quiere decir que es una maldición en lugar de bendición, mis hermanos. Más bien sabemos que es sobre todo, ni mucho menos un pecado, ni el miedo a la cobardía, sino vemos claramente en la estructura de este versículo que entendemos sobre todo lo que es la estructura, que el pobre en el espíritu, mis hermanos, es fundamentalmente todo el que tiene en lo más profundo de su ser un corazón de pobre, sobre todo que se siente pequeño, que se siente, pudiéramos decir, como mendigo, insuficiente, y siempre, siempre, siempre depende siempre en todo de Dios. Es decir, una persona que no se vale si por sí sola, sino, como decimos, Dios tiene el control de mi vida, Dios me guía, Dios me cuida, yo por sí solo no puedo hacer nada. Todo depende de Dios, de ese Dios creador, omnisciente y ese Dios salvador. Recordemos que en todo el que no pone su corazón en las riquezas, mis hermanos, de este mundo, sobre todo, y el que tener así su corazón, sobre todo despegado, pudiéramos decirle aislado, sobre todo en la escasez. Vemos como claramente, vemos un ejemplo, pudiéramos decir el ejemplo del apóstol Pablo sobre todo. Recordemos que el apóstol Pablo, lo mismo en abundancia que en escasez, él se sentía gozoso. Pobre en el espíritu es quien sobre todo pudiéramos llamarle, al tener riquezas de este mundo, las cosas que este mundo uno puede adquirir por trabajo, por bendiciones de Dios, está dispuesto como Job, recordemos la historia de Job, está dispuesto como Job a bendecir a Dios cuando te quitan esas cosas. Es decir, cuando podamos perder algo en nuestra vida, debemos tener un corazón en el cual también bendecir a Dios y decir, Dios dio y Dios quitó. No como las personas del mundo que refuñan o se ponen bravos, se ponen molestos, están 3 días sin dormir, están 4 días tomando pastillas. No, mis hermanos, ahí donde está la gran diferencia de la vida cristiana, donde sabemos que dependemos de Dios en todo momento y que Dios es el que tiene el control en todo momento de nuestras vidas. Por eso es que debemos de ver clara vida, estar dispuestos como como Job, a bendecir en todo momento al Señor y a simpatizar sobre todo con las, pudiéramos decirle, menestorosas, no solo sintiendo compasión del necesitado, aquel está necesitado, solamente exclamarlo, no, mis hermanos, sino también socorriéndole eficazmente en su necesidad, en todo momento. Pobre en el espíritu es la persona, es el ciudadano, es el creyente, sobre todo quien tiene bajo el concepto de sí mismo como el apóstol Pablo. Volvemos a ponerlo de ejemplo una vez más. Bajo el concepto del mismo apóstol Pablo, recordemos la historia de él, el cual a pesar de abundar en todos los dones, como dice en el libro espirituales, todos los dones que él tenía espirituales, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba con él? Él se sentía por medio de que era el menor de los apóstoles, claramente lo dice, y por el primero de los pecadores. El más grande de los pecadores, y eso que él tenía dones espirituales, y eso que él era mensajero del Señor, y eso que él viajaba, y eso que estaba en todos lados. Pobre de espíritu es aquel que ha perdido toda la confianza en mí mismo, en mi mente, en mi corazón. Y la confianza está aquí, en el Señor. Ha perdido la propia justicia y en sus propias fuerzas las ha dejado todas tiradas y reconoce que depende totalmente de un Dios omnisciente, de un Dios omnipotente, de un Dios creador, de un Dios justo. Totalmente del mérito y sobre todo, muy importante, del mérito y de la obra más que nada de Cristo y del poder sobre todo de su Espíritu. Ese corazón contrito, si pudiéramos llamarlo así como dice la palabra, y humillado con el que el publicano estaba, ¿se recuerdan? Que él clamaba, ¿cómo era que decía? Propiciación para un pobre pecador. Ese es pobreza en el Espíritu, mis hermanos. Este es un versículo que utilizamos muchas veces y a veces no buscamos el contexto de qué se trata, cómo debe ser esa persona o cómo es esa persona por la que está refiriéndose.